Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Pablo Linares Quijano, estudiante de Contabilidad Pública segundo semestre, y el día de hoy voy a realizar la segunda videoexposición, que es la primera actividad del segundo corte. Primeramente, voy a hablar sobre las tasas de interés. Tenemos la tasa nominal y tenemos la tasa efectiva. La tasa nominal es una tasa de base, es una referencia que no tiene en cuenta la capitalización de intereses, mientras que por otro lado tenemos la tasa efectiva que sí tiene en cuenta esto y nos muestra qué interés realmente estamos pagando o cobrando, depende de la contextualización. Esto precisamente nos sirve para eso, para poder saber qué interés estamos pagando realmente y no solo guiarnos por una base, que es lo que nos entrega la tasa nominal. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Tenemos que el banco ofrece una tasa nominal del 11% anual con capitalización mensual. Entonces, en este ejemplo, en esta diapositiva, vemos cómo se pasa primero con el 11% que tenemos del ejemplo, pasarla a la tasa efectiva mediante esa fórmula que están viendo acá. Luego de pasar a la fórmula del Excel y reemplazar los valores, tenemos que la tasa efectiva es del 11,57%. Esa es la tasa que realmente nos están aplicando. Y si queremos pasarla de efectiva a nominal, es decir, viceversa, tenemos la tasa del 11,57, tenemos esta otra fórmula y después de reemplazar nos da el 11%, es decir, nos da de vuelta a la tasa nominal. Este es el mismo ejemplo, pero mediante funciones financieras de Excel. Tenemos que para pasar de la nominal a efectiva, tenemos la fórmula de interés efectivo, int efectivo, que nos pide la tasa nominal, que es del 11%, y el número PER del año, que son los periodos, que son 12. ¿Por qué? Porque dice mensual, y son 12 meses del año, se pone 12. Y nos da, como vemos acá, el 0,1157, que en porcentaje es el 11,57% de efectiva. Y para pasar la viceversa, tenemos la función financiera de tasa nominal. Tenemos la tasa efectiva del 11,57%, los números periodos por año, o sea, 12, como dije anteriormente, y nos da un resultado, como ven acá en pantalla, de 0,1099, que redondeado y en porcentaje sería el 11%. Todo este ejercicio de conversión es realmente útil para mi vida profesional, ya que como futuro contador público debo cumplir con la norma internacional contable vigente en Colombia, para la cual saber eso es fundamental, así como también para procedimientos de valoraciones donde se requiere conocer y saber manejar este tipo de variables como son las tasas. Ya adentrándonos más en el concepto de aplicación de las tasas, vemos que estas generalmente se aplican en créditos, en préstamos y en inversiones. Y por otro lado tenemos la rentabilidad, la cual se calcula mediante la fórmula que están viendo acá en pantalla y nos indica el rendimiento de una inversión con respecto al capital inicial, y esas se aplican generalmente en evaluaciones de inversiones. Por otro lado tenemos las anualidades, las cuales son una serie de pagos que se realizan en tiempos iguales determinados, como pueden ser diario, mensual, trimestral, entre otros. Y en mi opinión eso facilita mucho la planificación financiera, ya que aunque haya costos adicionales por interés, se logran dividir los pagos en cuotas más accesibles, beneficiando tanto a prestamistas como a prestatarios. Para las anualidades tenemos ciertos tipos y requisitos. Entre los requisitos encontramos de pago, que es la erogación en dinero que se hace y representa la anualidad; periodo de pago, que es la periodicidad de esta erogación; el plazo anualidad, que es el plazo total por el que se hará la erogación; y finalmente el valor presente, que es el valor actual de esa erogación. Por otro lado, los tipos tenemos según el tiempo, que puede ser temporal o perpetua; según los intereses, que puede ser anualidad simple o general; según el momento de iniciación, que puede ser anualidad vencida, anticipada o diferida; y tenemos según los pagos, que puede ser anualidad de pagos uniformes o de gradiente. Acá tenemos a las series y las gradientes. Las series son un conjunto de flujos de efectivo periódico que pueden ser iguales o variables a lo largo del tiempo. Esas son la base de las anualidades y las gradientes. Mientras que las gradientes tenemos que son una serie de pagos con comportamiento creciente o decreciente. Aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo para cada una. En este primer ejemplo de series vemos que se usa la fórmula de valor futuro, que es esta que está acá. Reemplazando los valores tenemos esa misma fórmula y este resultado, mientras que por otro lado en el ejemplo de gradientes vemos que es la misma fórmula de valor futuro pero con un agregado más, que sería la gradiente, que luego de reemplazar con los valores del ejemplo nos da este resultado. Seguidamente tenemos la amortización, que resumidamente es pagar una deuda en cuotas periódicas que constan de capital e intereses. En pantalla tenemos un ejemplo de tabla de amortización, la cual está con el ejemplo que está aquí abajo.
Lo que está en el círculo es la amortización del capital. Y finalmente tenemos un ejemplo de función financieras en la estimación de anualidades. Tenemos el ejemplo descrito en pantalla, para la cual usamos la función financiera de pago, que luego de rellenar la tasa del 1%, número de periodos 120, porque se hace en meses y son 10 años por 12, son 120, el valor actual que es de 100.000 y nos da ese pago mensual. Muchas gracias.